El acta de la sesión 161 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 162 ordinaria queda a disposición de las señoras y los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido una nota de la Fundación Relave, por la cual señalan que por motivo de fuerza mayor y viaje a terreno deben posponer la visita a la comisión y reiteran su disposición a asistir cuando se les invite. Terminada la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y varios. Diputado Castro. Presidente, ya que llegué un poquitito más tarde en la mañana a la investigadora, pero ya había concluido, ¿cuál es el itinerario que resta para terminar la comisión investigadora y las sesiones próximas que se habrían acordado consultarle, presidente? Gracias, diputado Juan Castro. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, en realidad es en relación al proyecto que estamos discutiendo de desaladoras para ver si fijamos las citaciones o invitaciones y lo vamos acotando, porque en realidad yo creo que ya hemos escuchado a quien al menos nosotros mismos hemos invitado y entiendo que no quedarían más invitados, salvo que ahora, ¿verdad?, podamos ampliar esa lista. Pero podríamos acotar, digamos, ese periodo y así seguir avanzando y ojalá después estar en la sala. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. En relación a la consulta del diputado Castro, a pesar de que no corresponde al ámbito del contenido de esta comisión, decirle de que el itinerario se fijó con acuerdo de los parlamentarios que constituyen la comisión investigadora de la siguiente forma. La próxima semana o la próxima sesión concurriría el Contralor General de la República a aportar nuevos antecedentes, si es que los hubiera, matinal. Y la última sesión sería invitado el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche. También fijamos el acuerdo que las dos últimas sesiones las vamos a destinar a la elaboración del informe de conclusiones. Tenemos un vasto e ingente material que fue proporcionado por distintas instituciones públicas, así que yo creo que estamos en condiciones de abordar el tema. ¿Nota usted que el día 20, el 20 viene después del 19? Así es. Y antes del 21. Sí. ¿Tomó nota de ese hecho lo, usted para absolutamente, convocar la sesión a las 9 de la mañana? Sí, lo tengo claro. Ya. Y en relación a la consulta de la diputada Núñez, estoy muy de acuerdo con que acotemos y fijemos ya el plazo para la votación en general la próxima sesión, con el concurso de más parlamentarios, si quieren hacer invitaciones, si no, estaríamos votando la semana subsiguiente, después de vuelta de la distrital, la siguiente. Bien, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Establecer la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros, que está contenido en el boletín número 9185-08, en conjunto con el boletín número 10038-08, que es del mismo tenor, y nosotros hemos acordado como Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados conocer la impresión, la postura que tiene el Ministerio de Minería a través de su ministra y también de Cochilco. Así que yo dejo la palabra en el orden que ustedes dispongan a la ministra de Minería, Aurora Williams Bauza. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a la comisión. Quiero reiterar las excusas que mandamos por escrito a dos sesiones que nos habían invitado previamente. La primera por tener una actividad masiva en relación a al mes de la minería, y la segunda por encontrarnos fuera del país. Así que hoy día venimos a dar cuenta de a lo cual nos había invitado la comisión, que es a discutir los proyectos de ley refundidos en los boletines 9185-08 y 10.038-08, que en la práctica buscan regular el uso de agua en la minería. Para eso, por su intermedio, presidente, solicitar que la presentación la realice la Comisión Chilena del Cobre a través de Jorge Cantallops,
que es el diagnóstico que tenemos actual y la proyección de agua para la minería para los próximos 10 años conforme a la cartera de proyectos que tiene el sector. Así que dejaría a Jorge Cantayop para presentar este diagnóstico que tenemos de uso de agua en la minería. Gracias, ministra. Entonces dejamos con la palabra a don Jorge Cantayops, que él es el director de estudios de Cochilco y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre, que ha estado muy en la agenda en estos días. Don Jorge. Bueno, su micrófono. En el botón. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, la presentación tiene ese contenido, digamos, lo primero sobre la utilización de agua de mar por el sector minero y distintos sectores a nivel nacional. Luego sobre los desafíos que tiene el tema del agua para la industria minera. Algunos datos sobre el consumo de agua en la minería en Chile por región. La proyección, como bien dijo la ministra, sobre el consumo de agua por la minería. El escenario de las plantas desaladoras, el costo que implica desalar y algunas conclusiones. Bueno, lo primero es que de acuerdo con datos del Atlas de Agua, de la Dirección General de Agua, la industria minera en Chile representa el 3% del consumo del agua total del país, versus otros sectores, digamos. Y esta situación conlleva una serie de desafíos, digamos. El primero es asegurar el abastecimiento de agua para la producción, que es lo básico para la industria. Lo segundo tiene que ver con cómo reducir el consumo de agua, es decir, incrementar la eficiencia energética. Y lo tercero tiene que ver con una mirada integral del tema agua, muy relacionado hoy día con el tema de energía en renovables no convencionales, particularmente por el tema del uso de agua de mar. De manera que hay una mirada bastante integral y yo creo que positiva que se puede generar a partir de esto. Bueno, lo que es cierto es que la industria consume el 3% de acuerdo con datos generales del país, sin embargo los consume en una parte principalmente donde la escasez de agua, más que relativa, es casi absoluta. Porque donde se ubica la zona minera, donde está el 78% de las empresas de extracción de cobre en el país, la verdad que representa solamente el 0,13% de las fuentes superficiales de agua a nivel país, con un clima promedio semiárido, que en promedio tiene precipitaciones de 87 milímetros al año, y con la presencia de vegas, bofedales, ecosistemas únicos, que también son parte importante de lo que ha sido el debate y la utilización del tema de agua de mar y los conflictos que también ha tenido la industria minera en toda su historia. Por lo tanto, el primer desafío que mencionábamos tiene que ver con el abastecimiento de agua, donde la recirculación ha sido una fuente fundamental de abastecimiento en los últimos años de la industria minera. La industria minera en Chile hoy día recircula el 74,3% del agua que utiliza, es decir, un 74% del agua vuelve a ser utilizada. Ese número nunca va a poder llegar al ser el 100% porque se necesita agua para el transporte y también se evapora algo, de manera que es un número bastante alto. No existen otros datos de recirculación a nivel mundial. En pocos países la industria minera, particularmente la minería del cobre, enfrenta el desafío hídrico como lo enfrenta la minería en Chile. De manera que no existen muchos datos, pero lo que sí hay bastante certeza en cuanto a percepción es que probablemente la industria minera chilena sea la más eficiente en términos de recirculación de agua. Particularmente la planta concentradora, que es uno de los procesos más intensivos en uso, recircula el 71% del agua. Insisto, somos de los pocos países, el único que hemos encontrado nosotros a nivel de industria del cobre, que mide todas estas variables. Lo segundo desafío, más allá del abastecimiento, una vez que está satisfecho, digamos, la necesidad de producción, tiene que ver con el incremento en el uso o la reducción en el uso de agua. Una situación clara es que las leyes han ido cayendo, las leyes de mineral han ido cayendo. Aquí solamente se muestran los últimos 5 años para mostrar una data más larga, pero
Hace más de 10 años teníamos leyes promedio por sobre el 1% de cobre. Hoy día la ley promedio está, en el caso de los sulfuros, que son los que van básicamente a concentración y que son los que usan más agua, más intensivo en uso de agua, la ley del 0,81%. Y la tendencia es a que sigan bajando, ¿no? Nos encuentran nuevos yacimientos que están entrando en operación, tienen leyes mucho más bajas, hasta 0,3 y algo menos, de manera que probablemente la ley promedio en Chile va a seguir cayendo. Y eso implica que el consumo unitario o la cantidad de mineral que se requiere procesar es mucho más grande. Y eso implica, si no se hace nada o se mantiene la misma tecnología, un consumo cada vez mayor de agua. Sin embargo, lo que hemos visto es que el consumo unitario ha venido cayendo. Y el tercer desafío que planteamos nosotros tiene que ver con una mirada distinta al modelo agua de mar. Hasta el momento, la industria minera básicamente ha tenido una solución, y aquí esto simplemente está a modo ilustrativo, que ha sido una compañía minera, un proyecto o una operación, una planta desaladora, en el caso del uso de agua de mar. Versus el uso, la solución que ha existido en el sistema energético, que es un sistema integrado donde las empresas salen a comprar. Y esto básicamente tiene que ver con la lógica del abastecimiento, asegurar abastecimiento. Es decir, el primer desafío, que es asegurar abastecimiento, es el clave para el desarrollo de la actividad. Si no hay agua, no se puede desarrollar minería. De manera que ese ha sido el prioritario y las compañías mineras han tenido una solución 1 a 1. Por lo tanto, nosotros pensamos que sí se puede trabajar, digamos, de manera más colaborativa, con modelos similares a los que existen en el caso de la energía eléctrica. Luego, pasando a los temas del consumo, bueno, como se veía, digamos, a nivel regional, esto no está a escala, así que se pierden un poco las dimensiones, pero claramente la segunda región es la que tiene más alto consumo, con sobre más de 5 metros cúbicos por segundo de consumo de agua, y aquí se muestra en términos comparativos qué porcentaje representa la minería en cada una de las regiones. Y claramente también se observa, digamos, el peso que tiene la minería como consumo de agua en las regiones donde es más relevante, que son la primera, segunda y tercera, como porcentaje del PIB y como porcentaje de la actividad económica en general. Y lo otro que se puede ver son las tendencias en el consumo en algunas regiones. Donde claramente, bueno, además de la reducción en el consumo unitario que hemos visto, también hay a veces el consumo de agua continental depende mucho de la disponibilidad. Esa es la realidad. En la medida que hay disponibilidad, los años donde hay más lluvia, particularmente en la zona central, por lo general hay un mayor uso de aguas continentales. Y este es el dato de uso de aguas continentales, el dato de arriba que muestra cómo ha evolucionado desde el 2012 al 2016, pasando de 12,38 metros cúbicos por segundo a 13,61 metros cúbicos por segundo, y el porcentaje que está teniendo el uso total, el consumo total de agua en la minería, donde, como ya decía, el 74% del agua que se utiliza es agua recirculada de los mismos procesos, un 23% hoy día es agua continental, y un 3% representa hoy del consumo de agua el agua de mar. Ahora, si uno lo compara solamente considerando que el agua recirculada es la misma agua al proceso, el consumo de agua fresca está el 23% de agua continental y el 3% del agua de mar sería lo que se adiciona al sistema. ¿Qué pasa con la desalinización? La verdad es que la desalinización en el mundo es una tecnología muy utilizada. Estos datos los tomamos nosotros, esta fuente en particular, porque es una fuente bastante utilizada, sin embargo está atrasada. Nosotros hoy día estamos tratando de tener nuevas fuentes del consumo de agua a nivel mundial, porque es una tendencia y hay fuentes y hoy día hay consultoras y hay empresas internacionales que se están dedicando a esto, donde este dato, que es un poco antiguo, habla de 15.000 plantas desaladoras en el mundo y un consumo y una oferta total entre 25 y 40 millones, digamos, de metros cúbicos día, que equivale aproximadamente, digamos, a 400 metros cúbicos por segundo. En ese dato, los últimos datos, con las últimas plantas que han aparecido, habla de cerca de entre 17.000 y 18.000 plantas desaladoras en el mundo. Es decir, es una tecnología que está bastante usada. La tasa de crecimiento se mantiene en cantidad de plantas desaladoras y en cantidad de ofertas de agua de mar en el mundo, sigue aumentando en torno al 12% anual.
Y hoy día se estima que la oferta de agua de mar representa en términos de metros cúbicos por segundo más de 1000 metros cúbicos por segundo en el mundo. Donde ahí los países líderes son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, España, Kuwait, Singapur y otro que también Estados Unidos, pero es bastante utilizado. Es una tecnología hoy día conocida y con distintas, una fuente conocida con distintas tecnologías en uso. ¿Qué pasa en Chile? Existen 20 plantas desaladoras, 12 de ellas en la región de Antofagasta, con una capacidad de aproximadamente 3 metros cúbicos por segundo. De estas, 11 son para la minería. Hoy existen entre 16 o 17, depende como uno la considere, digamos, plantas para hacer en proyectos, de acuerdo con el sistema de evaluación de impacto ambiental, sacando la información de ahí. Y estimamos que para los próximos 10 años la oferta de abastecimiento de agua de mar en la minería va a ser aproximadamente 9,5 metros cúbicos por segundo. Si recuerdan, yo dije que el consumo de agua continental es de 13 metros cúbicos. Mucho de esto se va a sustituir y nuestra proyección es que aproximadamente de aquí a 10 años, si se construyen estas plantas, que muchas ya están incluso financiadas con el inicio de proyectos, otras en etapas previas que probablemente van a depender más de las condiciones de mercado, van a llegar a 9,5 metros cúbicos versus probablemente entre 10 y 11 metros cúbicos de agua continental. Es decir, nosotros proyectamos que va a caer el uso de agua de mar por parte de la minería y va a aumentar, agua continental, muchas gracias. Agua continental, y va a aumentar el uso de agua de mar a niveles casi 50-50. No todavía en 50-50, pero sí a un nivel bastante cercano de aquí a los próximos 10 años. Y aquí está la proyección que hacemos nosotros, donde decía que está el detalle por región, donde claramente la región de Antofagasta, pero se va a agregar también la región de Tarapacá, la región de Coquimbo, se van a agregar con el uso de agua de mar con plantas que a partir del año 2018-2019, y Atacama y Antofagasta, como decía, van a seguir siendo las más relevantes. Estos son los proyectos que existen hoy día, con distintos niveles de avance, de certeza, no todos asociados a industria minera, pero sí, como decía, los asociados a industria minera abastecen aproximadamente 9, podrían llegar a los 9,5 metros cúbicos por segundo de capacidad de producción para la industria minera. Sin embargo, uno de los desafíos que tiene también y los impactos que tiene el uso de agua de mar es que no es neutral desde el punto de vista de los costos, afecta nuestra competitividad. Recordar que hoy día aproximadamente el 57% de los países tiene costos para producir cobre, el 57% de la producción de cobre del mundo tiene costos más bajos que Chile. Hace 15 años solamente el 25% de la oferta mundial de cobre era más barata, tenía mejores costos que la chilena, y esto afecta. Aquí está el costo por metro cúbico por segundo, dependiendo del precio de la energía, ya sea $50 el megawatt, donde da 1,9 dólares por metro cúbico, o si pensamos que el costo de energía podría llegar a $100 el megawatt, el costo por metro cúbico sería 2,6. En términos de centavos de dólar por libra, digamos, usar agua de mar hoy día a un costo aproximado de entre 50 y 75 dólares el megawatt, va a estar impactando entre 12 y 15 centavos a las empresas que lo utilicen, entre 12 y 15 centavos. Un ejercicio simple que puede hacer uno es, si toda la industria minera utilizara agua de mar, probablemente los costos subirían por sobre los 25 o 30 centavos de dólar, es decir, bastante más que lo que se paga, por ejemplo, hoy día por los costos de fundición. De manera que es una fuente, probablemente la industria minera va a seguir evolucionando, avanzando hacia allá, pero no es neutral desde el punto de vista de los costos. ¿Cuáles son las variables que más afectan los costos? Obviamente la cota, que tiene que ver con la altura y la distancia a la faena. Y según una relación directa entre la altura en que está el yacimiento y la distancia con respecto a la costa. Ahí está el mismo modelo, digamos, ¿no? Simplemente en modo más gráfico.
Y por lo tanto las conclusiones que entregamos nosotros en esta presentación es que la minería en Chile, digamos, se desarrolla en zonas secas, la escasez genera necesidad de eficiencia. Tenemos claro que la industria minera ha sido muy eficiente en el uso de agua en Chile. Sin embargo, menores leyes de mineral requieren más agua en su proceso. Pero también pensamos que puede existir un modelo donde el compartir infraestructura de desalinización entre las distintas empresas de minería para la disminución del consumo de agua y básicamente de energía y costos puede ser un modelo interesante que no nos afecte tanto desde el punto de vista de competitividad y permita seguir asegurando el abastecimiento y de una manera positiva, como se vinculan muchas otras empresas también en el mundo con el tema del agua, incluso con la comunidad. Esa es la mirada que tenemos nosotros y eso es básicamente la presentación. Así que muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministro. Agradecemos a don Jorge Cantelops, que es el jefe del área de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre, por su presentación. Ministro, ¿usted quisiera agregar algo? Gracias, presidente. Señalar que efectivamente en Chile tenemos una ventaja que es nuestra geografía, que permite que las faenas mineras en general estén cerca de la costa, si nos comparamos con otros países mineros, por ejemplo, como Australia. Por lo tanto, el agua de mar, desalada o no, que esa también es una variable importante, son temas que en la práctica son relevantes, pero nuestro gran tema que influye en el costo tiene que ver con la diferencia de cota. Es la altura a la cual se debe de llevar el agua, y podemos ver dentro de la proyección de las desaladoras de los próximos años que hay faenas como Spence, que lo anunció hace un mes y medio, BHP Billiton, que efectivamente consideraba obras para su mina Spence, entre las cuales está una desaladora. Quiero señalar también que la pequeña minería, como el caso de Enami para su planta de Taltal y trasladar la planta de Taltal hacia el sector Las Breas, significa también construir una desaladora. O sea, ahí tenemos ejemplos de baja altura, de mediana altura como Spence, y Cerro Colorado para su proyección de continuidad operacional de Cerro Colorado también considera una desaladora, y ahí ya estamos hablando sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el tema importante es la diversidad de territorio, dónde está la minería y qué costos en la práctica significa poder llegar con agua a la faena minera. La verdad que el tema de agua, de abastecimiento de agua, más que ser un problema técnico, porque hoy día las desaladoras, y lo mostró Jorge Cantallops, es una tecnología disponible en el mundo a través de distintas soluciones. Esa hoy día no es la situación. El problema es a qué costo se llega a la faena dependiendo de la distancia, pero fundamentalmente dependiendo de la altura. De allí que las soluciones que ha tenido el sistema energético en nuestro país colaboran ostensiblemente a la construcción de desaladoras, porque uno de los costos importantes es el costo de impulsión. Pero más que desalación también queremos hablar de agua de mar amplio, dado que hay proyectos que requieren desalación, hay proyectos que no requieren desalación y solamente requieren impulsión de agua. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra para una ronda de preguntas. Damos la bienvenida al diputado Gaspar Rivas, también a la Comisión de Minería. Diputado Luis Lemos. No va a preguntar, yo pensé que me estaba... Ya. Está muy reflexivo usted, diputado Lemos, un tiempo esta parte. A mí me gustaría hacerle un par de consultas, particularmente a don Jorge. Yo recuerdo... ¿Usted? Ya. Yo recuerdo perfectamente bien que cuando nosotros discutimos el tema de la diversificación de la matriz eléctrica en nuestro país, incorporando energías renovables no convencionales, una de las principales dificultades que siempre reclamaron las empresas que participaban del desarrollo de este tipo de proyectos era el alto costo que eso significaba y la poca disponibilidad que había en el sistema eléctrico de ellos poder inyectar. Hasta que llegó la famosa crisis del gas. Y ahí nos damos cuenta de que éramos absolutamente dependientes de las importaciones de gas natural, por lo tanto estábamos plenamente secuestrados, por decirlo de alguna manera,
a una matriz que estaba condicionada a combustibles fósiles. Y ahí empezamos a avanzar en políticas públicas para diversificar lo que es la matriz eléctrica, incorporando las energías renovables no convencionales hasta el punto que llegamos hoy día. Y tenemos un desafío, que el año 2025 llegar a producir o a generar un 20% de las energías renovables no convencionales. Y digo esto porque el tema de las plantas desaladoras o plantas de agua de mar para los procesos mineros tiene mucho que ver con esta discusión. El tema de los costos. Y el reclamo invariable que van a tener las empresas mineras de que esto va a afectar muy negativamente el costo de producción. Pero cuando uno observa lo que ha ocurrido con el desarrollo de las energías renovables no convencionales y cómo ellas han ido bajando el costo directo de tarificación de los clientes regulados, uno se da cuenta de que esta cosa tiene una proyección de bienestar en el mediano plazo. Y a mí se me ocurre que lo mismo debiera ocurrir con este tipo de iniciativas y que sean lideradas por el Estado de Chile. Yo estoy de acuerdo con que quizás el uso de las aguas frescas de la minería es más bien marginal respecto de otras áreas de la economía. Pero no podemos olvidar que en el caso del Norte Grande, más del 70% de los derechos de agua constituidos están en manos de las grandes compañías mineras, tanto públicas como privadas. Entonces eso sugiere inmediatamente que si se está ocupando apenas un 3% para llevar, digamos, la cifra a lo micro, ¿qué pasa con el resto de los derechos de agua constituidos? Si no son aprovechados, en algún momento en que el precio del cobre está por debajo del dólar, a mí me da la impresión de que es más rentable vender litros por segundo que producir libras de cobre. Entonces, yo creo que más que hablar de cuál es el uso que se le da, hay que ver cómo nosotros liberamos más recursos hídricos para que el Estado los pueda administrar de manera eficiente, ordenada y para los usos que están destinados en el propio Código de Agua, que es el uso humano en primer lugar y el uso agrícola en segundo lugar. Pero para eso yo tengo que disponer del recurso, porque si tengo que más del 70% de los derechos de agua están concentrados en el mercado de la minería privada, o sea, en el fondo no soy dueño de nada y no tengo posibilidad alguna de ir desarrollando el uso, digamos, prioritario del recurso hídrico. Por eso que yo sostengo la validez de estos proyectos de ley. Creo que es necesario que nuestro país haga una apuesta que puede parecer audaz, pero que tiene una base de sustentación en la realidad que es bastante notable en el caso de las regiones del norte árido y semiárido de nuestro país, que es donde se desarrollan la mayoría de los proyectos mineros. Entonces a mí me gustaría saber si ustedes comparten de alguna forma, con todas las restricciones que esto tiene, digamos, desde el punto de vista de la afectación de los costos en una industria que no lo ha pasado bien, pero que ha tendido a normalizarse. Y que si hacemos un esfuerzo como Estado, podemos llegar a una solución intermedia. Yo suscribo lo que acaba de decir la ministra en términos de que podríamos no hablar de plantas desaladoras, sino que el uso de agua de mar para los procesos mineros. Yo, por lo menos, yo en mi caso estoy abierto, creo que la diputada Núñez, no sé cuál es su postura, pero creo que podemos coincidir en aquello. Eso básicamente, diputada Núñez, disculpe. Sí, pero estábamos ahí. Gracias, presidente. Presidente, yo quería partir con el mismo, no sé si diagnóstico, introducción, antes de realizar las preguntas, del punto de vista de que ¿qué comparte el Ejecutivo? Porque yo puedo entender, por ejemplo, ¿cierto?, que la Sonami venga y nos exponga en definitiva los costos que va a tener para la industria, porque es la Sonami. Pero si aquí estamos en el aparataje público, cada uno del lado de la mesa que le corresponde, pero si desde el Estado, desde el gobierno que está de turno,
hay un ánimo o ven de buena forma la idea matriz de este proyecto. O sea, avanzar así como se avanzó en algún minuto, y me tomo de las palabras de usted, presidente, en las energías, ¿cierto? El uso de las energías renovables no convencionales, de igual forma cómo avanzar en este uso de agua con la tecnología que hoy día existe, y a lo mejor efectivamente marcando ese punto con el mayor gasto o inversión que deben tener en los distintos proyectos, pero ¿cuál es el ánimo en definitiva? ¿Cuál es la visión sobre estos proyectos de parte del Ejecutivo? Y para cuestiones más concretas, dos preguntas. Una de ellas es en relación a los casos comparados, donde a propósito de la infraestructura de la desalación, si existe sinergia, si hay sinergia, ¿cierto?, con la producción de energía. ¿Cómo podríamos avanzar en la mirada de estos proyectos, en el uso de agua desalada y obviamente usando después o con la energía misma que estos producen? Y por lo tanto, ¿qué incentivos podrían haber si esto ya se transforma en ley, en realidad? ¿Qué incentivos podrían haber para, por ejemplo, compartir infraestructura? Que también fue un punto que marcamos en relación a la Tsunami, porque no era lo mismo que un solo proyecto se hiciera cargo de una sola planta a que en determinadas regiones existieran plantas con algún beneficio, incluso desde el Estado. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Paulina Núñez. Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Gracias, presidente. Bueno, de todo he sabido que yo hace un año ya que no estoy participando en las sesiones de la comisión y no estoy muy al tanto de los proyectos de ley que se están analizando, que se están discutiendo. Por lo que estaba revisando la carpeta que me entregó la secretaria de la comisión, se están viendo algunas iniciativas bastante positivas respecto a la posibilidad de desalar agua marina y llevarla a las faenas mineras. Tampoco tuve la oportunidad por temas personales de estar desde el principio de la exposición de nuestros invitados, sobre todo el caballero, y quisiera solamente para efectos de poder hacer un par de comentarios de solicitarles si me pudiesen aclarar que el entendido o el resumen de esto es que la iniciativa podría ser positiva en su entender o loable, pero que el tope sería eventualmente los costos que pudiera tener. Me gustaría saber si eso es más o menos un resumen de lo que se expresó aquí. No tuve la oportunidad. De ser así, me gustaría retomar la palabra, presidente. Gracias, diputado Gaspar Rivas. Diputado Lemus y luego... ¿Cómo no? Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestra ministra y a quien está exponiendo en esta oportunidad, don Jorge. Jorge Cantalopes. Sí, don Jorge, de la Comisión Chilena del Cobre. A ver, mira, presidente, nosotros tuvimos la presencia de don Joaquín Vilarino en la sesión pasada, y la verdad que él fue poco optimista, digamos, en este tema. Yo encuentro que la comisión ha sido bastante más justo, digamos, en el tratamiento del tema. Yo entiendo que él pertenece a un gremio y vino a defender el gremio, y además gerencia. Por lo tanto, él era parte de esto. No obstante eso, me gustaría que pudiera poder especificar, digamos, cuántos proyectos de los que usted tienen proyectados, ¿no es cierto?, de un 50% sería un gran impacto, digamos. Yo creo que sería un impacto positivo, digamos, en el tema de liberar, porque cada vez que se utilice agua desalada o agua de mar, es liberación de agua dulce, en el fondo. Y esperemos que así sea. No vaya a ser cosas, porque en algunos casos, de algunos proyectos, es combinación de cosas. Es agua dulce con agua salada, ¿no es cierto? Y son más bien las ampliaciones las que están consideradas en el agua de mar, entendiendo que ya no hay espacio para extraer agua dulce. Entonces, me gustaría que pudiera especificar un poquito más, porque si ese dato es bueno, sería un muy buen dato. Yo entiendo que este proyecto de ley es muy taxativo, digamos, en la obligación, digamos, de incorporar al proceso productivo el agua desalada.
Las comunidades, quiero decirle que conviven con estos proyectos, piden a grito que así sea, para liberar el agua dulce. Y así debería ser en el futuro. Pero entendemos, ¿no es cierto?, que esto tiene que ser un proceso de ir incorporando y tal vez en el proyecto de ley dejar esa posibilidad, ¿no es cierto?, porque no se marca bien cómo se van incorporando, ¿no es cierto?, los proyectos que ya están establecidos o los proyectos que vienen, ¿no es cierto?, a un proceso de esta naturaleza. Me gustaría también, presidente, me parece que nosotros, antes de votar en general el proyecto, pudiéramos contar con la presencia de Codelco. Codelco está haciendo un esfuerzo en esa materia. Se va a construir una de las plantas a lo mejor más grandes que se hayan desarrollado en este país en esta faena, y sería importantísimo que ellos pudieran exponer su proyecto y poder jugar un poco con el tema de los costos, ¿no es cierto?, que es un tema que está presente. Si en este país, un país que tiene un gran territorio, ¿no es cierto?, de mar que se puede ocupar, es estrecho, pero tiene el problema de la altura de las cotas que atenta contra las iniciativas de esta naturaleza. No obstante eso, de todas maneras, varios de estos proyectos, me da la impresión de que están acá, están justamente en cotas altas. Sin embargo, se han atrevido y han colocado en sus costos, digamos, el agua de mar, desalada o no. Nos gustaría que se pudiera referir a ese qué diferencia hay entre el agua desalada y la no desalada, y qué impacto tiene esto también en el medio, digamos, porque al final esto queda allí. Bueno, este país, a través de la competencia más que nada y de haber modificado su matriz dependiente del gas en algún momento, del carbón y todo eso, con una matriz mucho más rica, pero también más competitiva, ha logrado bajar un poco los costos energéticos. No sé si Cuchilco o el Ministerio tiene, esto lo tiene que contestar energía, pero una proyección futura de que la energía debería tener una tendencia de bajar, digamos, en Chile, y de bajar esos costos. Y permitirnos, ¿cierto?, que esta actividad que es más costosa pueda efectivamente incorporar, digamos, en su proceso productivo el agua desalada. Presidente. Gracias, diputado Luis Lemus. Dejo entonces con la palabra a la ministra de Minería. Gracias, presidente. Quiero partir por algunas observaciones que hizo el diputado Lemus, señalando que el futuro uso de agua de mar por parte de la minería tiende a que efectivamente se libere agua, pero más que liberar agua continental es para cubrir la nueva demanda de agua que tienen las mineras, pero por otro lado también respecto de derechos de agua que no necesariamente existen, por cuanto hoy día hay una baja de napa generalizada en el país. Podemos ver el caso del Distrito Norte, en donde sus fuentes de agua no tenían el agua esperada aun cuando el derecho estaba constituido. Y muchos de los derechos de agua que están constituidos, su uso depende también de aspectos ambientales, por lo tanto queda sometido a resoluciones de calificación ambiental. Bien, también es conocido el caso de BHP Billiton en algún momento comprando agua que ambientalmente no necesariamente puede usarse. Entonces, este mayor requerimiento de agua de mar no necesariamente va a liberar agua, aunque potencialmente puede hacerlo. Y ahí también quiero dar un ejemplo que tiene que ver con esto de las tecnologías disponibles y cómo va resolviendo los problemas de la minería. Yo, de acuerdo a los datos que tenemos, una desaladora que hoy día está en construcción es el caso de la desaladora de BHP de Minera Escondida en Coloso. Es una desaladora de 2.600 litros por segundo. Para tener una relación nada más, Antofagasta debería estar consumiendo 1.400 litros por segundo. Sí, mucha agua. Y la minera está construyendo 2.600 litros por segundo, entonces ahí hay una magnitud. Es también la desaladora proyectada más grande que ya está en su etapa prácticamente final de construcción, 2018-2019 debería entrar en operación.
que lo que ha planteado Minera Escondida públicamente es que va a liberar los derechos de agua que están en el salar de Punta Negra, que eran aguas que naturalmente también estaban en disputa desde el punto de vista de los temas ambientales que pudiera haber. Entonces, por ejemplo, ahí hay una liberación, pero esa agua no necesariamente va a poder ser reutilizada en otro ámbito de acción. Pero ese es un tema importante de los proyectos que uno visualiza para los próximos años. Hay desaladoras muy importantes, como es la desaladora del Distrito Norte, que está asociada a la resolución de calificación ambiental de RT sulfuros, pero es una desaladora de 1.630 litros por segundo, o sea, algo más que la ciudad de Antofagasta completa. Y también está la planta desaladora sur de Aguas Antofagasta, que está considerada en 1.000 litros por segundo. Por lo tanto, la verdad que la tecnología está disponible y hoy día cruza el país. Compartir lo que señalaba el presidente de la comisión en el sentido que efectivamente, si bien es cierto la minería usa un 3% de aguas continentales, ese 3% está concentrado en determinadas regiones, como lo mostraba Jorge Cantayops. Por lo tanto, genera estrés en las regiones en donde efectivamente requiere tiene mayor presencia, porque son las zonas áridas por naturaleza áridas. Y nos preguntaba el diputado Gaspar Rivas respecto de este tema. En resumidas cuentas, la minería ha entrado a la lógica de agua de mar, desalada o no, desde el punto de vista que es un insumo crítico para poder desarrollar un proyecto minero. No hay otra alternativa porque la cantidad de agua que requiere ya no está disponible en el territorio, ni en aguas superficiales ni en aguas subterráneas. Por lo tanto, esto es una situación que se ha dado desde el punto de vista de los requerimientos de un insumo crítico, como significa el agua para la minería. Sin agua, como lo veíamos, aspectos tan importantes como la operación o la concentración no serían posibles. Y eso ha llevado a que cada una de las empresas mineras vaya resolviendo el tema de manera individual. Por lo tanto, podemos ver que en la región de Antofagasta tenemos una alta concentración de desaladoras. Eso también tiene un tema no menor, porque naturalmente uno pudiera proyectar que una solución más sistémica podría traer eficiencia de costos, pero también eficiencias para todo el aparato administrativo del Estado de Chile en particular, porque esto significan permisos ambientales, otorgamiento de concesiones marítimas, otorgamientos de tuberías que suben, tuberías que bajan. Y también hay un ámbito beneficioso para la minería, porque en general aquellas faenas mineras que han optado por agua de mar son aquellas que también optan por concentraductos. Por lo tanto, la bajada, o sea, una cosa es subir el agua, hacer la operación, pero luego la bajada del mineral se torna también ambientalmente más eficiente desde el punto de vista que baja por un concentraducto, un mineroducto, que permite el menor transporte desde el punto de vista de medios como rodoviario o sistemas ferroviarios. Entonces da esa ventaja también. Las desaladoras más importantes, el caso de Minera Escondida usa mineroducto, el caso de Centinela, Esperanza, usa también concentraducto. Entonces también genera este tema del ciclo hídrico en el sentido de cómo sube el agua, pero también cómo baja el agua. Y desde el punto de vista ambiental, nosotros no tenemos las competencias ambientales para señalar lo que ha ocurrido, pero sí decir que la experiencia, y en esto quiero traducir la experiencia en particular de la desaladora de Antofagasta, es que efectivamente funciona, hoy día abastece al 60% de la ciudadanía, no es una faena minera, generalmente trabajan 2 por 1, por 2 litros por segundo que se obtienen, uno se devuelve al mar con el doble concentración de sal y el otro se usa para fines productivos, pero esa es la desalación a nivel de agua potable. La minería no requiere desalación a nivel de agua potabilizada. En general requiere agua industrial, ¿ya? O agua cruda directamente a algunas faenas. Y eso tiene relación en cómo se han diseñado las plantas. Aquellas faenas que desarrollan plantas en conjunto con sus desaladoras o con sus impulsores de agua de mar pueden adaptar la planta a los requerimientos
químicos del agua, aquellas que tienen plantas en donde van a inyectar agua de mar, naturalmente que requieren mayor niveles de producción de agua industrial. Respecto de los que nos consultaba la diputada Núñez, respecto de la idea matriz, y si esto puede generar sinergias con aspecto energético, naturalmente que sí, las sinergias se pueden producir. Nosotros eso no tenemos ninguna duda. Sí, desde el punto de vista de las energías renovables no convencionales, un tema importante es poder dar, tanto para la operación o para impulsión de agua, la continuidad operativa. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen las energías renovables no convencionales, y por eso de alguna manera es más complejo incorporarla, porque de alguna manera todo esto tiene que tener una continuidad operativa, dado que no puede de alguna manera tener un riesgo la operación desde el punto de vista de no contar con el recurso en el tiempo que se requiere en las operaciones mineras, que son prácticamente todos los días del año. A nosotros lo que nos parece respecto de ambos proyectos que están refundidos es que en la práctica las preocupaciones que aborda estos dos proyectos refundidos, en la práctica, que es el resguardo del abastecimiento para fines de consumo humano, a través de la reforma al Código de Agua, nosotros creemos que efectivamente se toca ese tema, y que es resguardar el consumo humano desde todo punto de vista. Ahora nosotros también entendemos que el consumo humano puede ser desde el agua territorial como desde las aguas desaladas, en este caso por el requerimiento que requiere la condición, digamos, de abastecimiento a las personas. Por otro lado, uno de los temas que nos preocupa de estos proyectos es que se regule solamente a las faenas mineras, en el entendido de que puede haber otros sectores, otro tipo de producción, y también cuando hablamos de faenas mineras requiere de precisión, porque por ejemplo si una faena minera hoy día está en operación y construye un nuevo tranque de relaves, esa nueva unidad operativa que se añade a una faena minera va a estar regulada. Estoy haciendo una pregunta nada más, como desde el punto de vista de qué es lo que vamos a entender por regular a las faenas mineras. Hoy día tenemos grandes proyectos mineros, y si uno mira la cartera de proyectos, parte importante de la cartera de proyectos son ampliaciones de proyectos actuales, pero que también van a requerir y van a demandar agua. Respecto de los temas ambientales y de el requerimiento de uso de agua de mar, nosotros creemos que eso está resguardado en las evaluaciones ambientales. Son las resoluciones de calificación ambiental las que señalan si efectivamente un agua territorial puede ser usada o no, y cuánto de esa agua territorial se puede usar. Por lo tanto, eso naturalmente va señalando la necesidad del agua de mar. Ejemplo de ello es la resolución de calificación ambiental de Cerro Colorado, que establece que efectivamente no se puede usarse aguas territoriales, y ese proyecto va a requerir de agua de mar. No sé si respecto de los proyectos, lo que pregunta el diputado Lemos. Don Jorge. Perdón, solamente ¿Sí? señalar que respecto a una pregunta que hizo el diputado Rivas, que este no es un tema solo de costo, esto efectivamente afecta a la productividad y afecta el costo. Sin embargo, también desde el punto de vista ambiental, la regulación tiene que estar a través de las resoluciones de calificaciones ambientales. O sea, nosotros apelamos a una minería que efectivamente cumpla con toda la normativa que el país tiene, normativa que además a través del tiempo se va tornando más exigente desde el punto de vista que hay mayor conocimiento, mayores tecnologías, mayores formas de medir los impactos, etcétera. Así que no es solo costo, que era el tema que usted había consultado. Gracias, ministra. Don Jorge Cantalopes, ¿quiere agregar algo? Sí, muchas gracias, presidente. Sí, básicamente algunos temas específicos de la respuesta. Lo primero es referido con los temas de los costos. Hay un dato adicional que tiene que ver con la economía de escala, por lo tanto no afecta de la misma manera el costo a una pequeña planta desaladora que una gran planta desaladora, por lo tanto eso es una realidad. Lo segundo, que los costos dependen mucho del costo de energía, por lo tanto la proyección que se vaya a hacer del costo que tiene desalar depende mucho del costo que vayamos a tener de la energía, y nosotros no hacemos proyecciones de energía, no llegamos a ahí. Y lo otro, relacionado con eso, digamos, lo que sí pensamos, y esto es más opinión, menos datos, es que efectivamente en la medida que exista soluciones
colaborativa, probablemente se van a encontrar mecanismos más eficientes. O sea, insisto, en otros lugares existen soluciones colaborativas, se comparte infraestructura, en otros sectores ya sea en energía, pero en el tema del agua todavía no se ha llegado a eso, básicamente porque la prioridad es abastecer. Y eso yo creo que ahí sí se puede a lo mejor trabajar en el tema de los incentivos. Lo segundo, en relación a lo que preguntaba el diputado Lemus, es en cuanto a si llegaba a reemplazar. La verdad que hoy día se consume en términos de agua nueva que se requiere entre agua continental y agua de mar aproximadamente 17 metros cúbicos por segundo. Nosotros proyectamos que si se hacen todos los proyectos mineros de aquí a 10 años, o un porcentaje importante de los proyectos mineros se va a consumir 20 metros cúbicos, de los cuales 9,5 podrían ser abastecidos por agua de mar, si se hacen todas estas plantas, y 11,5 por agua continental, es decir, disminuiría aproximadamente entre 2 y 2,5 metros cúbicos el uso de agua de mar, agua continental en la medida que se hagan los proyectos de agua de uso de agua de mar. Y si se utiliza desalar o no, la pregunta es básicamente depende de la metalurgia, de las características de metalurgia de cada yacimiento. Y en la medida que nosotros estamos aumentando hacia el uso de, o sea, los depósitos que tienen sulfuros primarios, es decir, que los que son más profundos, esos es más difícil tratar con agua de mar. No obstante, hoy día hay varias empresas que están trabajando ya con agua de mar, desde hace varios años, desde Michilla, digamos, ya ha utilizado agua de mar directa, y hoy día también hay un desarrollo en la investigación para el uso en metalurgia del uso de agua de mar directa en la mayor parte de los proyectos que sea posible. Sin embargo, hoy día las recuperaciones de mineral todavía son bajas en general para la mayor parte de los yacimientos, pero depende mucho de la metalurgia. Eso. Solamente señalar que de estos 4 eran factibles. Muchas gracias, don Jorge Cantalops. Diputado Rivas, ¿usted quería contrapreguntar? Una pregunta, pero más bien cerrada, o sea, necesito que don Jorge Cantalops me responda sí o no, a ver si yo entendí bien. La opinión técnica de Cochilco sería, resumiendo, que estos proyectos tal vez no son tan positivos aprobarlos, atendido que generarían un costo alto en la producción del cobre. ¿Es eso lo que... o entendí mal? ¿Puedo haber entendido mal? Presidente, haber escuchado un concepto o una idea semejante a esa al final de la exposición de don Jorge. Gracias, diputado Gaspar Rivas. Don Jorge tiene la palabra. El tema es que impacta los costos, pero no estamos diciendo que el proyecto no se tenga que hacer por un tema de costo, simplemente decir que sí impacta los costos. Es simplemente eso. Te quería agregar algo. Lo veo entusiasmado con el proyecto, ministro, lo cual es muy bueno. Lo señalado por Jorge Cantalops, naturalmente que proyectos de esta naturaleza impactan en los costos, pero la evaluación de los proyectos, fundamentalmente desde el punto de vista ambiental y del punto de vista sectorial, que lo hace el Servicio Nacional de Geología y Minas en las competencias que le corresponden, obedecen a variables totalmente distintas. La rentabilidad o no del proyecto es un tema que ve el titular del proyecto, público o privado. Lo que ve el sistema de impacto ambiental, tal como su nombre lo dice, es que no genere externalidades y de generarlas, estas sean debidamente mitigadas. Y del punto de vista de las evaluaciones sectoriales que tienen que ver con el Servicio Nacional de Geología y Minas, los temas fundamentales tienen que ver con la seguridad y con la explotación sustentable del yacimiento desde el punto de vista de las autorizaciones que tiene conforme a temas como las reservas que se detectan, etcétera. Pero la variable costo no es una variable decisional respecto de un proyecto en particular. La variable costo la señalamos nada más como un impacto que pudiera tener en el sector. Bueno, agradecemos entonces la presentación hecha por la ministra de Minería, Aurora Williams, por Cochilco, representado por don Jorge Cantalops. La próxima sesión, y con eso concluiríamos el ciclo de invitados, van a asistir a la comisión el gerente de sustentabilidad de Codelco y la Dirección General de Agua.
y con eso ya estaríamos en condiciones de votar la idea de legislar en la sesión subsiguiente. Reiterar nuestro agradecimiento y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.